8:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. El doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Medardo Leas, experto electoral, expresidente también del Tribunal Supremo Electoral. Les invitamos, dada su amplia experiencia, para que nos ilustren sobre esta sentencia última del Tribunal Contencioso Electoral. Se entiende que el contencioso electoral que administra la justicia electoral es de última instancia. Y resulta que se ha conocido que al dictarse la sentencia por infracción electoral muy grave, como dice la sentencia, por actos de violencia política de género contra la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, a cargo de la doctora Angélica Jimena Porras Velasco y la ingeniera Nelly Priscila Schettini Castillo, que se produce, por cierto, luego del cumplimiento de una pena de su esposo, porque eso dice la condena a 3 años, por abuso sexual. Ahora resulta que es de obligatorio cumplimiento una sentencia. Quisiera empezar con el doctor Carlos Aguinaga. O simplemente dicen muy bien, gracias, y no cumplimos la sentencia. ¿Cuáles son las implicaciones de no cumplir una sentencia de última instancia, doctor Carlos Aguinaga? Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a usted, a su audiencia, igual a Medardo, un saludo afectuoso. Bueno, las infracciones electorales son infracciones que se juzgan en 2 instancias. Ahorita se ha emitido una sentencia por parte del doctor Fernando Muñoz Benítez en el caso 250-2023, por la cual se sancionan a 2 ciudadanas, la señora Schettini, la ingeniera Schettini, y a la doctora Angélica Porras, con una graduación menor, con suspensión de los derechos políticos de 3 años para la señora Schettini y de 2 años para la doctora Angélica Porras. Evidentemente, esta sentencia que ha sido difundida está sujeta a una segunda instancia, es decir, a que se apele de la resolución del doctor Fernando Muñoz Benítez y llegue a conocimiento del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Yo he podido leer la totalidad de la sentencia el día de ayer justamente para esta entrevista, y puedo ver evidentemente que en audiencia oral de pruebas y alegatos, primero se producen unos hechos bastante irregulares, ¿no es cierto? El día 8 de mayo, en la cual se produce a última hora un cambio de la defensa técnica. La señora Schettini le designa como abogado a su esposo, que estaba privado, entiendo, de privación, estaba privado de la libertad, o ya había salido en esos días, no sé, al doctor Freddy Carrión, y pide que la defensa se realice a través de las facilidades que le den para que ejerza esta defensa técnica. Y la doctora Angélica Porras plantea un cambio de patrocinio, asimismo a última hora, a pesar de que ella es la que como abogada podía también defenderse, al doctor Francisco Herrera Arauz. Entiendo, se trata de el periodista comunicador de ecuadorinmediato.com. Esta excusa de última hora no es aceptada y se va a la audiencia de formulación de cargos. Es una abundante la prueba que he podido leer, que está detallada en la sentencia, presentada por la denunciante, en este caso por la doctora Diana Salazar, a través de su defensa técnica, y una serie de pruebas de tipo pericial para probar justamente esta infracción muy grave de violencia de género, tipificada en el artículo 279, numeral 14 del Código de la Democracia, y cuyas causales sobre la violencia política de género
están establecidas en el artículo 280, en este caso los numerales 1 y 7. Pero aquí yo quiero hacer algunas reflexiones respecto a, más que a la sentencia, a la institución de la violencia política de género y qué es lo que ha pasado en este caso, que me llama a mí muchísimo la atención. Ya son algunas causas que el Tribunal Contencioso Electoral ha sentenciado por violencia política de género en contra de alcaldes, el alcalde de Cenica, el alcalde de Paltas, de los que recuerdo, en contra del señor Armando Rodas, digamos, no me acuerdo si es Armando, me parece que Alejandro Rodas Coloma, pero aquí yo noto algo muy que no está concatenado con la infracción, porque entiendo no es parte de la denuncia, pero sí es parte de este sistema que va trastocando la opinión pública, que va trastocando con el uso indiscriminado de redes y de redes neuronales cuando hay este tipo de infracciones, y especialmente cuando detrás de la infracción hay unos apoyos tecnológicos, políticos, unos apoyos que me parecen impresionantes. Yo veo, por ejemplo, aquí retweets o tweets o vistas de algunas de estas mensajes en redes sociales que evidentemente tienen un contenido de violencia política, no hay que dudarlo. Tienen unos reproducciones de 50,000, de 120,000. Entonces yo digo, o sea, realmente hay que ser un gran influencer para tener estos hashtags, estas reproducciones. Y yo lo que creo que detrás de esto también hay unos apoyos de ciertos sectores políticos o vinculados al tema que a través de redes neuronales, o sea, agravaron esta condición de la violencia política de género, ¿no? Y recuerdo algunos casos, algunos yo he defendido también, en la cual sale el contenido en la red social o un retweet, ¿no es cierto?, o alguna opinión, e inmediatamente vienen estas redes neuronales que apoyan a sectores políticos, ¿no?, o que están en conflictividad por algún tema, algún issue en el caso ecuatoriano, y ellos se encargan de hacer la reproducción, y de decir, claro, aquí me ha afectado violencia, es decir, crear el caos. Yo también le quiero decir a la opinión pública que esta disposición de violencia política de género ya era una disposición antigua, que se puso en la ley de protección a la mujer, de violencia contra la mujer. Esta misma disposición ya estaba en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Obviamente, el juez competente era otro, no era el Tribunal Contencioso Electoral, el juez de garantías penales contra la violencia a la mujer. ¿Y qué es lo que pasó? En febrero del 2020 se introduce igual figura, con igual tema, con igual contenido, ¿sí? Difieren muy poco entre el uno y el otro contenido. ¿Para qué? A mí me parece muy bien defender y castigar y sancionar la violencia política de género. Me parece muy bien. Lo que me parece mal es que se utilice esta figura, ¿no es cierto?, para callar voces, ¿sí? Porque ahora cualquier expresión puede ser denotado como violencia política de género. Hay casos que están en trámite en el Tribunal Contencioso Electoral, el caso contra el periodista Roberto Aguilar, el caso contra el periodista Carlos Vera, de comentarios en base al ejercicio de la profesión, que están circunscritos justamente en esta normativa, porque la normativa, para mí, que ya estaba aquí, debió haber sido obviamente tipificada en términos adecuados respecto a la violencia política. Pero al ser muy genérica, lo que genera justamente es
muchas veces el abuso de la norma, hay que decirlo. Pero en este caso, doctor Aguinaga, pero en este caso, si hay clara evidencia de violencia política de género contra, y no solo contra la doctora Diana Salazar, sino su hermana, que es catedrática en la Politécnica Nacional, como señala la sentencia. Sí, efectivamente veo realmente que hay innumerable prueba respecto a esta afectación, obviamente, al honor, a la dignidad, a la restricción, a la limitación de los derechos de la doctora Salazar y de su hermana, el uso abusivo de las redes sociales, ¿no es cierto?, con afectación absolutamente clara de que hay violencia política de género en este caso. Es lamentable que también que personas que pueden perseguir un tema que puede irse por, yo diría, se prejuzga a las personas, señalándoles culpables cuando no hay una autoridad competente que diga si realmente es inocente o culpable. Entonces, antes de nada ya estuvieron prejuzgados, y este tema fue muy debatido en las redes sociales a propósito de las acciones de este colectivo Acción Jurídica Popular y de las acciones de la ingeniera Schettini y el equipo que le acompañó. Entonces, evidentemente, aquí hay una prueba pericial. Lamentablemente, en la audiencia oral de pruebas de juzgamiento no acudieron las partes. O sea, no acudieron las denunciadas, en este caso, la doctora Angélica Porras y la ingeniera Schettini, que hubiera sido interesante, ¿no?, el que ejerzan su derecho a la defensa. No entiendo, digamos, no conozco la motivación porque no esté en el proceso. Lo único que sé es que el juez de instancia no admitió las razones y la excusa para diferimiento de la audiencia de 9 de mayo, pero sí hay, me parece que las sentencias que se están dictando en materia de violencia de género sí constituyen un norte, una jurisprudencia que permita evitar estos abusos. Hay mucha gente que sobre este mismo tema, y de la clase política, y fuera de la clase política, que han cometido violencia política de género en contra de la doctora Diana Salazar y su hermana, especialmente la doctora Diana Salazar. Bienvenido al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. A ver, ¿qué piensa de este fallo? Que, por cierto, como ha dicho el doctor Aguinaga, irá con todos estos argumentos al Pleno del Contencioso Electoral. ¿Debe o no cumplirse un fallo de esta naturaleza? Y como también señalaba el doctor Aguinaga, no comparecieron en el dictamen, en el punto 6º de este dictamen, dice que no concurrieron, no haber comparecido a la audiencia oral única de pruebas y alegatos dentro de esta causa, a pesar de haber estado legalmente autorizados y convocados oportunamente. Es decir, no quisieron comparecer en estas condiciones. Doctor Medardo Oleas, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial para Carlos. A ver, este caso es un caso excepcional. Es la reacción violenta de una señora que consideró que a su esposo, por ostentar un alto cargo, no debía ser juzgado por un delito común al que se le acusó y sentenció la Administración de Justicia. No le juzgó la señora fiscal, ella solo presentó una acusación y le juzgó la Administración de Justicia. Y esta reacción violenta, en mi criterio, contiene una serie de argumentos, falacias, cuando se le acusó a la fiscal de haber supuestamente plagiado su tesis hace 20 años, y como ellas dicen, probado que ella falsificó esa tesis y la Universidad Central certificó de que no era así. Pero en este caso estábamos ante una reacción violenta de una esposa que cometió otro tipo de delitos, el delito de injuria, de calumnia. Yo creo que hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que es la violencia política de género y los delitos comunes, porque cuando estamos hablando de violencia política y esa norma está en el Código de la Democracia, se debería entender
que esa norma busca proteger a las personas que hacen política activa y que también son injuriadas, sancionadas, y que naturalmente tienen todo el derecho de defenderse, pero ya utilizar esta norma para buscar una sanción, como lo hace también la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral contra un periodista, no creo que sea procedente, porque nuevamente estamos ahí confundiendo lo que es el derecho a defender la honra de las personas frente a lo que es la libertad de expresión y frente a lo que es a una calumnia o injuria que lo profesan. Pero dictada ya una norma, como usted lo dice, Miguel, esta tiene que cumplirse, porque ahora lo que le escuché a la señora es que ella no va a cumplir y que se va a la cárcel. Perfecto, si esa es la solución, que se vaya a la cárcel por desacato, pero yo creo que ya es hora de que en este país no se puede permitir que se descalifique a las personas por cualquier motivo en la forma agresiva, violenta y masificada como lo están haciendo ahora. Yo creo que todas las normas de convivencia tienen que aplicarse y ser respetadas por todos. Y cuando hagamos política, la política tiene que ser de altura, no de descalificación. ¿Por qué? Porque el adversario político es un adversario, no un enemigo. Y tratándose de estos trabajos que hace la fiscal, naturalmente cumpliendo su labor de investigar si se ha cometido un delito, quién cometió un delito y pedir su juzgamiento y sanción, no creo que tenga que tener una reacción tan violenta como la que se ha tenido contra una muy buena funcionaria como es la fiscal. Pero repito, no podemos mezclar lo que es un delito común de la injuria, calumnia, contra lo que sería una violencia política de género. Entonces yo creo que ya es hora de que se vayan estableciendo a través de la jurisprudencia, y esto le corresponde al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, definir en qué casos se puede aplicar la violencia política de género frente a lo que sería un simple delito de injuria o de calumnia. Porque, repito, yo he analizado este caso, veo que se está cometiendo una serie de injurias públicas en contra de la fiscal, una serie de calumnias que tienen que ser sancionadas por la justicia ordinaria, y claro, y ahí la pena es la cárcel. Porque no podemos admitir que con una violencia inaudita, incalificable, se busca descalificar a una persona solo por el hecho de cumplir con su labor. Y esto tiene que quedar un precedente, porque si no, las personas que hacemos actividad pública, si no les gusta una expresión mía, la respuesta es la injuria, es la calumnia, es la descalificación. Nosotros somos los ecuatorianos somos, tenemos, como dice el populacho, la lengua suelta para injuriar, calumniar a las personas, y eso no está bien. Yo creo que las normas de conducta social obligan a mantener un respeto, y ese respeto tiene que ser dentro del ámbito privado, como dentro del ámbito público, como dentro del ámbito político. Y ya llegamos, por ejemplo, a la próxima campaña. Y ustedes llevan a ver, especialmente a través de las redes, la descalificación a través de los troles. Entonces es momento de establecer normas de control estrictas, defendiendo la integridad de las personas, defendiendo el derecho a la honra y defendiendo también la libertad de expresión, porque yo puedo descalificar a una persona porque no estoy de acuerdo con sus pensamientos, pero dando argumentos, no injuriando. Entonces yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene ahora una tarea para ir sentando una jurisprudencia sobre todos estos temas que me he permitido poner aquí en este diálogo. Eso implica que en este caso, por un lado, esclarecer bien, y por otro, tiene que cumplirse con este dictamen una vez que pase, si se llega a la impugnación, doctor Oleas. Tiene que cumplirse, porque es una sentencia dictada por autoridad competente, y no nos guste o no nos guste, es una sentencia. Por ejemplo, lo que se aplica inmediatamente es que no se pierden los derechos de ciudadanía, no pueden ser candidatas, no pueden ejercer un cargo. Eso se aplica en forma inmediata. Y si la sentencia le ponen disculpas públicas, dicen, no voy a pedir disculpas públicas. Ninguna persona puede cometer el delito de desacato, que eso es un delito, y va a irse a la cárcel. Entonces, nos guste o no nos guste, tiene que cumplirse las sentencias dictadas dentro de la normativa legal ecuatoriana. Doctor Carlos Aguinaga, de llegarse a la instancia final, si hay la impugnación, de cualquier manera, teniendo entendido, como usted también ha descrito, el contenido
de esta violencia de género, ¿qué pasa si se desafía? Yo no cumplo. Simplemente no me da la gana de cumplir. Está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como delito el no cumplir órdenes legítimas de autoridad competente. Y obviamente es una otra infracción en el ámbito electoral también, el incumplir las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Pero aquí hay que poner en contexto también este tema. El Ecuador es suscriptor de una serie de convenios para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. La Convención de Belén lo para, está vigente desde el año 2000 en el Ecuador. Ha suscrito convenciones interamericanas justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Dictó en el 2018 la ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entre esos, en el artículo 10, literal E o F, me parece, está el tema de la violencia política. La reforma, hay una serie de fallos incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protegen justamente la violencia en contra de la mujer, y ya se han pronunciado sobre la violencia política de género. Entonces, aquí no se trata de decir yo no cumplo. O sea, este no es un tema de no cumplir, porque se me ocurre, mañana si yo soy sentenciado por la Corte Nacional de Justicia y digo, no voy a cumplir. Bueno, voy a cumplir, no voy a cumplir. Yo lo que veo aquí en este caso específicamente, más del tema de la violencia política de género, es que hubo un ingrediente político que no está en el proceso, es de lo que hemos visto, lo que es de dominio público, lo que pasó, quienes utilizaron este tema, o es una estrategia que a través de esta acción que fue planteada en contra de la doctora Diana Salazar, se ha roto un tinglado nacional e internacional. Ojo, no es solo nacional, es nacional e internacional, respaldado por líderes políticos y grupos políticos y algunos grupos sociales vinculados a este tema. De tal suerte que cuando ellos atacan, ¿no es cierto?, es una maravilla, atacan, ver violento, el ni sé cuánto, o sea, ellos sí pueden atacar con todas las estructuras neuronales, pero cuando cometen, que han cometido además muchos actos de violencia política de género, y que incluso yo he visto que no les han seguido, no les han juzgado, no les han perseguido, no les han planteado denuncia, y cuando se ven afectados, sí, ahí sí, la justicia no vale. O sea, un momentito, aquí me parece que hay que poner racionalidad a este tema y racionalidad a la institución. Quienes crearon esta norma, la introdujeron en febrero del 2020, desde ver los discursos de los debates, justamente para perseguir violencia política de género. Yo veo algunas cosas que deberían estar en la ley para prevenir y erradicar la violencia de mujeres, y otras efectivamente en el Código de la Democracia, porque esto se va a convertir en un precedente esencial para el desarrollo y para bajar la temperatura política, especialmente las agresiones que se dan a través de redes sociales. Redes sociales es un vehículo en el cual se afecta a las personas sin misericordia. O sea, hay una maldad detrás del uso de redes sociales. Y hay que tener la responsabilidad también de plantear en los canales correctos la denuncia,
y no hacer una exposición como se hizo de este caso. Es una exposición tan grave que fue nacional e internacional, fue replicado. Por eso digo, este hecho no es un hecho solo, no es un hecho de que yo en mi ciudadana estoy presentando este tema en contra de la doctora Salazar, sino más bien fue un hecho premeditado. Y se nota cuando uno hace análisis del uso de las redes y las acciones neuronales con todas las tecnologías que pueden caber en este tema, se ve realmente que había una verdadera intencionalidad política. Eso no está juzgado aquí. Está juzgado aquí los actos de la señora Schettini, esposa del ex defensor público del doctor Freddy Carrión. No creo que meditó con profundidad las consecuencias de este acto, lo cual es lamentable, y está sancionado obviamente algunos actos de la doctora Angélica Porras, que entiendo ella ejercía una defensa técnica como abogada en este caso, su rol a través de este colectivo Acción Jurídica Popular. Incluso había un juez del Tribunal Contencioso Electoral que estaba vinculado con el colectivo, me parece que es el doctor Richard González, que él debería tener una excusa respecto a este tema. Vi que hay la excusa, vi que le negaron, también una recusación en contra del doctor Fernando Muñoz, también fue analizada y negada, de tal suerte que ojalá esta sentencia y lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia sirva como un precedente ya parar por los abusos. Además de que ya es regla jurisprudencial obligatoria, la primera regla jurisprudencial obligatoria dictada por el Contencioso Electoral, que el tema de campañas en redes, aquí también debería armarse una regla jurisprudencial obligatoria para señalar los caminos, pero con mayor precisión. Porque muchas veces, como el hilo se corta por el sitio más débil, puede ir también al abuso de expresiones que no son violencia jurídica, estar sometidas a este juzgamiento. Doctor Medardo Leas, dice a la siguiente instancia y confirmarse, porque hay, como bien nos ha ilustrado el doctor Aguinaga en el expediente, hay argumentos de sobra de la violencia política de género contra la doctora Diana Salazar y su hermana. ¿Qué pasa en definitiva si se llega al desacato? Habrá que instalar otro juicio, ahí sí, un juicio penal por desacato a disposición de autoridad competente. ¿Qué debe pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, esta sentencia tiene que cumplirse obligatoriamente en todos los términos en que quede fija. Como hay una apelación, la sentencia puede ser modificada, pero si es ratificada, tiene que cumplirse estrictamente en los términos que se dictó la sentencia. Y si la señora Schettini dice que no va a aceptar, bueno, comete el delito de desacato, automáticamente tiene que ser juzgada por desacato ante un juez penal, el cual ordenará su detención. Su inobservancia tendrá que pagarle en la cárcel, porque eso está establecido en nuestra legislación. Porque repito, que nosotros en este país tenemos que cumplir la norma, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir las sentencias, nos guste o no nos guste. Porque si no aceptaríamos las sentencias, entonces cada persona haría lo que le da la gana, nos burlaríamos de los jueces, nos burlaríamos de los afectados, nos burlaríamos de la ley. Yo creo que ya es hora de que vayamos bajando esta tensión y esta facilidad con que se descalifica a las personas, que nosotros en todo lo que es el respeto a la mujer sean normas en las que definitivamente se les respete efectivamente. Las mujeres de aquí han sido insultadas, descalificadas, sin motivo, sin razón. Yo creo que la sociedad ecuatoriana en eso tiene que hacer una mea culpa. Pero si ya no quieren cumplirse porque las normas de convivencia así lo exigen, entonces habrá que aplicar lo que dice la ley, y ahí están las normas y ahí está la jurisprudencia que pedimos al Tribunal Contencioso Electoral
que lo siente, para que esa base, esa jurisprudencia sea aplicada especialmente en torno al próximo proceso electoral, donde ahí sí se ve una violencia inusitada, injustificada, incalificable en contra de todos los candidatos y especialmente en contra de todas las mujeres. Yo creo que el Ecuador tiene que llegar a mantener una... Este es un diálogo con el doctor Carlos Aguinaga y el doctor Medardo Leas, expertos electorales, ex autoridades en el Tribunal Supremo Electoral. Quisiera volver antes de completar la idea con el doctor Medardo Leas. Doctor Carlos Aguinaga, para bajar esa temperatura política que usted dice, también hay que sentar precedentes. Y si va a apelación, quizás resulte difícil echar abajo algo que sería un hito, por lo menos para parar esta violencia de género que se ha evidenciado en los mensajes. ¿Cómo bajar esa temperatura política? A ver, sí, efectivamente, yo creo que la sociedad, la ciudadanía, la opinión pública, en primer lugar, debe estar pendiente y haciendo un seguimiento a esta causa 250-2023, qué es lo que va a pasar con el pleno del contencioso electoral. Porque me parece que deben recogerse este y otros fallos y dictarse unas normas de conducta adecuadas para la aplicación del artículo 280 del Código de la Democracia respecto a la violencia política de género, en primer lugar. En segundo lugar, creo que también es necesario el que la clase política, quienes interactúan en redes sociales, los influencers vinculados a sectores políticos, ¿sí? Hagan conciencia de que las agresiones que generan y que producen a través del uso de redes sociales, de plataformas informáticas, de los canales de expresión que hoy se utilizan sin ningún control, y que yo vengo insistiendo desde hace muchísimos años, desde cuando metieron esta reforma, que hay que regular y que hay que controlar este tema. Y que el Consejo Nacional Electoral sí tiene la facultad constitucional y legal para regular y controlar el uso de las redes sociales, o al menos establecer algunos parámetros, los parámetros, por ejemplo, de imputar al gasto electoral, ¿no es cierto?, este uso. Segundo, el de prevenir el que se cometan este tipo de infracciones que afectan los derechos de integridad de la mujer y de otras personas, porque el género no quiere decir solo exclusivamente contra la mujer, de tal suerte que sea la autoridad la que, una vez regulado, ejerza estos controles de tipo general y evitar esta ley de la selva que existe en las redes sociales. Y en esta ley de la selva hay una contaminación a los ciudadanos que están involucrados en democracia, que distorsionan la realidad política y democrática de un país. Si no hacemos conciencia de que hay que cambiar los cánones éticos del uso de la comunicación política, realmente la democracia irá de mal en peor. Porque, primero, no hay consenso. Segundo, no hay mecanismos de diálogo. Tercero, la guerra ya se ha trasladado a una guerra digital política. Y ahí existen unas afectaciones inmensas, que no es solo entre quienes están discutiendo, es una afectación al sistema democrático en sí. Y hay que hacer conciencia y
la opinión pública, los periodistas, la academia, los actores políticos tienen que difundir, hacer conciencia para que justamente la ciudadanía no se deje engañar, el pueblo, las mayorías no se dejen engañar por la manipulación de información incorrectamente direccionada, porque de ahí nacen este tipo de infracciones, que yo diría es una parte de un gran todo que está afectando los cimientos de la democracia. Doctor Medardo Oleas, en este dictamen del juez electoral incluso da un plazo de 10 días para dar de baja cuentas en redes donde le han insultado, le han hecho violencia de género a la fiscal general, que crearon incluso hashtag contra ella. ¿Esto también debe cumplirse o simplemente no quieren hacerlo, o si lo hacen vuelven a crear otras cuentas en redes sociales para seguir en la misma línea? A ver, repito, las sentencias son de cumplimiento obligatorio, nos guste o no nos guste. Y el medio que utilizaron para injuriar, descalificar a la señora fiscal fueron estas redes sociales que tienen que ser eliminadas. Pero si las señoras, a través de este movimiento que tienen, quieren seguir injuriando, entonces seguirán cometiendo delitos, pero ahí son delitos con agravantes, porque además ya a la persona que no cumple la ley, que quiere seguir insultando a la persona, tiene otros agravantes, ahí la pena será mayor, porque repito, ya es hora de parar esta descalificación. Esta señora sigue insistiendo en que la tesis, como ellas probaron, tuvo una serie de irregularidades. Señor, eso ya se terminó porque hay una resolución de la Universidad Central, Facultad de Jurisprudencia, pero insisten e insisten. Esa actitud de odio que se les nota, yo creo que ya tiene que parar, porque el Ecuador está cansado de esta gente que no tiene moral, no tiene escrúpulos y quiere descalificar a la persona por haber simplemente tomado una decisión de acusar a una persona de un delito cometido. Les repito, la señora Diana Salazar no le sentenció, le sentenciaron otro tipo de jueces que conocieron y resolvieron, porque así está nuestra normativa. Pero el principio general es que se debe ya parar esta serie de acciones con el estricto cumplimiento de la ley, so pena de que no solamente se les sancione por desacato, sino como ellos continúan en el proceso de descalificación, continúan utilizando las redes, o sea, siguen cometiendo otros delitos. Y hay que recordarle que esos delitos tienen que ser nuevamente investigados y sancionados. Y como son reincidentes en cometer lo mismo, la sanción será mayor. Un tema final, doctor Carlos Aguinaga, y también para Medardo Oleas. En este dictamen se dispone que se envíe al Consejo de la Judicatura el conocimiento de este caso sobre la inobservancia del principio de lealtad procesal previsto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 35 de este Código, numeral 2 del mismo cuerpo normativo, por la actuación de estos abogados, la doctora Angélica Porras y el abogado Francisco Herrera, por no haber comparecido a la audiencia. ¿Pudiera sancionarse a estos abogados desde el ámbito del órgano administrativo y disciplinario? Bueno, en primer lugar, siempre hay que hacer énfasis de que la sentencia todavía está en el plazo para apelar. O sea, plazo que entiendo vence el día de mañana, según los cálculos de tiempo. O sea, tienen hasta mañana para apelar. Si no se apela hasta mañana, quedará ejecutoriada de esta resolución. Es decir, todavía falta la revisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Ese fallo realmente es el de última y definitiva instancia. Ese fallo no va a poder ser revisado. No sé si es que el Pleno del Contencioso Electoral va a ratificar las medidas dictadas por el presidente del Contencioso Electoral en esta sentencia de primera instancia, el doctor Fernando Muñoz Benítez. Puede ser que sí, puede ser que no. Sin embargo, en el tema de que haga conocer al Consejo de la Judicatura la actuación o no indebida o
inadecuada de algún profesional del derecho, sí hay facultades en el Consejo de la Judicatura y hay un procedimiento justamente para sanción de los profesionales en el ejercicio de las defensas técnicas o cuando hay incumplimiento de sus deberes. Eso tendrá que ser probado, ¿no? En función de esta causa 250-2023. Pero lo que sí es importante para mí en este momento es ver cómo queda integrado este tribunal de segunda instancia. Vuelvo a decir, hay un juez que en mi criterio no podría tener ningún tipo de actuación, el doctor Richard González, porque es parte de este colectivo justamente que estuvo ha estado en estos y en otros casos. Hay que ver cómo queda conformada este Tribunal Contencioso Electoral y evidentemente va a haber injerencias, presiones a los jueces que van a integrar este pleno, porque este caso yo ya veo que ya están de alguna forma trasladando la comunicación hacia otro tema. Es decir, detrás de esto hay unas estrategas de comunicación, ¿sí?, que manejan y ya le están dando la vuelta al tema, ya le están dando la vuelta a la violencia política de género. Y más bien deberíamos estar prevenidos como sociedad, inteligenciar, comunicar a la ciudadanía qué es lo adecuado que debe procederse en este tipo de casos para evitar justamente lo que hacen las redes, la distorsión de la opinión pública frente a hechos o casos que son de carácter evidente. En falta todavía la sentencia del Pleno del Contencioso Electoral. Veamos qué es lo que decide este máximo tribunal en segunda instancia. Claro. Doctor Medardo Leas, ¿pudiera sancionarse a los abogados de acuerdo con el Código de la Función Judicial de llegarse al Consejo de la Judicatura? Sí, debe sancionarse. Los jueces ahora directamente ya emiten una sanción y imponen una multa al abogado que, habiendo señalado Canciller Judicial, habiendo firmado en el escrito, no comparece a ejercer la defensa en las audiencias respectivas. Eso se lo aplica en forma normal y naturalmente estos dos abogados que han incumplido con sus funciones y que no han ejercido la defensa conforme se comprometieron, tienen que ser obligatoriamente sancionados. Bien, muchas gracias a los doctores Carlos Aguinaga y Medardo Leas por ilustrarnos en este tema que pudiera sentar un precedente, como bien se ha dicho, en el ámbito de la justicia electoral y también, ojalá, mejorar el ambiente y no seguir usando las redes sociales para insultar, para denostar y, como en este caso, cometer violencia política de género. Muy amable, Carlos y Medardo. Gracias, un saludo cordial, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en ExaFM, Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presentan